Vamos a continuar nuestro estudio y el día de hoy llegamos al capítulo 32 y vamos a ver los primeros 8 versículos. Le voy a pedir a mi hermano Alex que nos colabore con las lecturas y vamos entonces a abrir nuestras mentes y nuestros corazones a la palabra del Señor el día de hoy. Antes de ir al capítulo 32, me gustaría que hiciéramos algo de contexto, de historia y nos ubiquemos qué estaba sucediendo en aquel tiempo que nuestro buen Isaías estaba profetizando lo que vamos a ver el día de hoy. Así es de que vamos a estar principalmente en el segundo libro de Reyes y en el libro de Isaías. Así es de que vamos al segundo libro de Reyes, capítulo 16, comenzando con los primeros 3 versículos. Segunda de Reyes. En el año 17 del reinado de Pekah, hijo de Remaías, Acaz, hijo de Jotam, ascendió al trono. Tenía 20 años cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 16 años. Pero a diferencia de su antepasado David, Acaz no hizo lo que agradaba al Señor su Dios. Al contrario, siguió el mal ejemplo de los reyes de Israel y hasta sacrificó en el pueblo asirio según las repugnantes ceremonias de las naciones que el Señor había expulsado delante de los israelitas. Recordemos que el pueblo de Israel, las 12 tribus, llegan a la tierra prometida, se hace una nación fuerte, poderosa, pero esta nación le da la espalda a Dios. Entonces el Señor decide que esta nación va a ser partida y deja para sí, por amor a su siervo David, la tribu de Judá, que es el reino del sur, y a las otras 10 tribus que son el reino del norte. Recordemos que los levitas no tenían posesión, bueno, en realidad 9, ¿por qué? Ahí tenemos media tribu de Manasés, entonces pero ellos son Judá, el reino del sur, y tenemos al reino del norte. El reino del norte es Israel, la capital de Israel es Samaria, y en el sur tenemos a Judá, y la capital de Judá es Jerusalén. En Jerusalén entonces asciende al trono un hombre llamado Acaz. Un hombre llamado Acaz que se contamina, ¿con qué? Con las tradiciones de Israel, del pueblo del norte, con la idolatría. Una cosa tan terrible como quemar a sus hijos para ofrecerlos a un ídolo. Cosas así de despreciables, cosas aborrecibles por Dios y cosas que Dios nunca mandó. ¿Y qué estaba pasando en ese mismo tiempo en el reino del norte, en Israel? Bueno, vamos al siguiente capítulo, el capítulo 17 del segundo libro de Reyes, y vemos qué estaba sucediendo en ese mismo tiempo en el norte. En el año 9 del reinado de Acaz, rey de Judá, Oseas, hijo de Elá, ascendió al trono de Israel y reinó en Samaria 9 años. Hizo lo que ofende al Señor. Salmanasar, rey de Asiria, atacó a Oseas, lo hizo su vasallo y impuso tributo. Más tarde, el rey de Asiria descubrió que Oseas lo traicionaba, pues éste había enviado emisarios a So, rey de Egipto, y además había dejado de pagarle tributo a Amón. Por eso el rey de Asiria mandó a arrestarlo y lo metió en la cárcel. Oseas entonces, el rey del norte, hace lo que ofende a Dios, y además la semana pasada nuestro hermano Alejandro Jiménez nos compartía de algo interesante. Recordemos, el Señor mandó a su pueblo, y lo encontramos en el libro de Deuteronomio, que ellos no tenían que engrandecer sus fuerzas militares, engrandecerse en caballos y pedir ayuda a Egipto.
Y eso es lo que hace Oseas. Pide ayuda a Egipto, se apoya en Egipto, busca crecer su caballería. Entonces Dios pone su confianza en el hombre, no en Dios. Eso fue parte de lo que aprendimos la semana pasada. Isaías capítulo 31, empezando en el versículo 1, que la semana pasada estuvimos aprendiendo. Hay de los que deciden a Egipto en busca de ayuda, de los que se apoyan en la caballería, de los que confían en la multitud de sus carros de guerra y en la gran fuerza de sus jinetes, pero no toman en cuenta al Santo de Israel, ni buscan al Señor. Esto es una parte bien importante de lo que vimos la semana pasada. En medio de todo esto viene una profecía de parte de Isaías. Cuando está pasando esto en el norte y en el sur, entonces ¿qué tenemos en el norte? Idolatría, y en el sur, idolatría. Bueno, qué cosa tan terrible. Y el día de hoy vamos a ver que en medio de todo eso Dios hace una promesa hermosa a su pueblo. El libro de Isaías, el libro de Jeremías, el libro de Ezequiel, el libro de Apocalipsis, no son todos malas noticias, por lo contrario. En medio de todos estos problemas vemos el amor de Dios, vemos fidelidad de Dios. El Señor nos dice en su palabra, pues aunque el hombre sea infiel, Dios es fiel. Dios es fiel porque Él no puede negarse a sí mismo. Entonces vemos una promesa de amor a su pueblo, al pueblo de Israel. Ahora sí vamos a Isaías capítulo 32, que es donde de lo que vamos a aprender el día de hoy, empezando en los primeros 2 versículos. Isaías 32. Miren, un rey reinará con rectitud y los gobernantes gobernarán con justicia. Cada uno será como un refugio contra el viento, como un resguardo contra la tormenta, como arroyos de agua en tierra seca, como la sombra de un peñasco en el desierto. Esta es una promesa hermosa de Dios, una profecía que nos da Isaías. Y esta profecía tiene doble cumplimiento. Algunas profecías, no todas, algunas profecías tienen un doble cumplimiento, es decir, se cumplen en 2 personas o bien en 2 tiempos. En este caso, esta profecía va, por un lado, a un futuro cercano, muy cercano. Se va a cumplir muy pronto esta profecía. ¿Qué es lo que va a suceder? El Señor va a levantar a un rey en Judá, un hombre llamado Ezequías. Y más adelante el Señor levanta a nuestro Señor Jesucristo. Pero primeramente vamos a ver de Ezequías. Estamos en ese tiempo, bueno, no en este tiempo. Esto es algo que Isaías dice que va a suceder, ¿sí? Y al poco tiempo sucede. Esta promesa de Dios se cumple al poco tiempo que Isaías la dice en una persona. Esa persona se llama Ezequías. Entonces estamos en el segundo libro de Reyes, capítulo 18, y vamos a los primeros 2 versículos. En el tercer año de Oseas, hijo de Elán, rey de Israel, Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá, ascendió al trono. Tenía 25 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén. 29 años, su madre era Abí, hija de Zacarías. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando Acaz muere, rey de Judá? Toma el trono su hijo. El hijo de Acaz, hijo de un rey pecador, uno de los hermanos de Ezequías fue de los que fue ofrecido al fuego. Y él asciende al trono. Acaz hizo lo que no agrada al Señor, siguió el ejemplo de los del norte, de los reyes de Israel. Pero Judá es conservada por amor a Dios
y en Ezequías se cumple esta promesa de Dios. Vamos a ver qué pasa. Continuamos en este mismo capítulo de Reyes, pero vamos a los versículos 3 y 4. Ezequías hizo lo que agradaba al Señor, pues en todo siguió el ejemplo de su antepasado David. Quitó los altares paganos, destrozó las piedras sagradas y quebró las imágenes de la diosa Acera. Además, destruyó la serpiente de bronce que Moisés había hecho, pues los israelitas todavía le quemaban incienso y la llamaban Nehustán. Esto me recuerda a una historia que escuché respecto de un hermano. Esta historia es de ese hermano y puede ser el de algunos otros hermanos. Resulta que hay un hombre que con la ayuda de Dios sobresale y se vuelve muy exitoso, muy famoso por todo su trabajo. Es un hombre ejemplar, trabajador, cuidadoso de su esposa, de sus hijos. Y entonces, como llega a ser famoso, una reportera viene a entrevistarlo. Porque eso es lo que pasa a veces con las personas famosas, ¿no? Exitosas, vienen y, oiga, ¿qué pasó? Pues, ¿cómo le hizo? ¿Cuál es el secreto del éxito? Y entonces cuando esta reportera le está entrevistando, este hombre responde: cuando yo era joven conocí del Señor, y yo entendí que no quería lo mismo que yo viví para mí, ni para mi familia. Porque mi padre era borracho, golpeaba a mi madre, la cual tuvo 2 hijos varones, un hermano y yo. Abandonó a mi madre cuando nosotros éramos niños. Entonces, ¿qué querías que yo hiciera? Yo no puedo ser de otra manera. Por eso soy como soy. Y entonces esta reportera dice: este tiene otro hermano, debe ser exitoso igual que él. Y entonces, ¿qué es lo que hacen los reporteros? Pues se ponen a investigar y a ver a dónde está el hermano de este hombre exitoso. Y se encuentra con que el hombre de este hermano está en la cárcel. Y viene y le pregunta a la reportera: oye, ¿y tú por qué estás aquí? Y este hombre responde: mira, mi padre era un borracho, golpeaba a mi madre, ella tuvo a 2 hijos varones. Cuando nosotros éramos muy pequeños, mi padre me abandonó a mi madre y a nosotros. ¿Qué querías que yo hiciera? Yo no puedo ser de otra manera. Interesante, ¿verdad? Misma situación, 2 maneras de ser diferentes. Uno se fue al éxito y el otro al fracaso, y los dos contestan de la manera: ¿qué querías que yo hiciera? ¿Qué querías que yo hiciera? Uno fue exitoso, el otro no. Uno no quería ser como su padre y el otro terminó siendo como el padre. Cada uno de nosotros toma su propia decisión, qué camino tomar. Dios pone delante de nosotros el bien y el mal, la bendición y la maldición, y Dios nos manda que hagamos el bien. Dios quiere para nosotros bendición, pero cada uno de nosotros toma sus propias decisiones. Y esta historia me la recordó cuando estaba viendo el mensaje de hoy. ¿Por qué? Porque vemos el padre de Ezequías. ¿Y qué es lo que todo el mundo puede pensar? Pues como su papá es idólatra, él va a terminar siendo idólatra, va también a quemar a sus hijos. Pero ¿qué es lo que hace Ezequías? Él decide por sí, y él decide no ser como sus antepasados. No porque sus antepasados son idólatras, él también. No porque sus padres hacen lo malo delante de Dios, él también. Porque él, igual que tú, igual que yo, igual que todas las personas, Dios nos da la posibilidad de decidir. Por eso hay que decidir bien. Decidir bien. El hombre, regresando aquí a esta parte, el hombre quiere siempre adorar algo palpable, ¿cierto? ¿Qué es lo que quería adorar el pueblo de Israel? Lo mismo que quiere adorar muchas personas en nuestra cultura hoy. Algo que puedan agarrar, algo que puedan tocar, algo que puedan ver. Sin entender que Dios es espíritu. Es lo que nos dice la Biblia. Dios es espíritu.
no es carne. Hace un ratito cantábamos, el cielo no puede contener a Dios. Por eso el Señor, cuando le iban a hacer un altar, dice, un templo, ¿y qué templo me pueden construir? ¿Y qué casa me pueden construir en la que yo pueda entrar? Si ni siquiera los cielos me pueden contener. O sea, no quepo ahí en los cielos. Soy tan grande que la tierra apenas me sirve para poner un pie. Por eso es que el Señor Jesús dice, este es el momento en el que los que adoran a Dios lo adorarán en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu. No es una estatua, no es una figura, no es una fotografía, no es una imagen. El hombre no puede hacer a Dios, porque Dios hizo al hombre. Continuamos en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 18, y vamos a los versículos 5 en adelante. Ezequías puso su confianza en el Señor, Dios de Israel. No hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, ni antes ni después. Se mantuvo fiel al Señor y no se apartó de él, sino que cumplió los mandamientos que el Señor le había dado a Moisés. El Señor estaba con Ezequías y por tanto éste tuvo éxito en todas sus empresas. Se rebeló contra el rey de Siria y no se sometió a él, y derrotó a los filisteos, tanto en las torres de vigilancia como en las ciudades fortificadas, hasta llegar a Gaza y sus alrededores. ¿Qué es lo que hace que Ezequías tenga éxito? Que Ezequías confía en Dios. Ezequías pone su confianza en Dios. ¿Qué es lo que estaban haciendo y qué es lo que habían hecho los otros reyes de Israel y de Judá? ¿Qué es lo que hizo Oseas? Se apoyan en Egipto, ponen su confianza en aquello de lo cual Dios les sacó. Egipto para Israel y para nosotros representa nuestra vida pasada, nuestra vida antes de conocer al Señor Jesucristo. Debemos tener cuidado porque en cualquier momento nos apoyamos y confiamos en las mismas cosas y en las mismas personas que el mundo confía. Alguna persona tiene un problema y ¿qué es lo primero que le dicen? Vaya al psicólogo. Ahí va el cristiano al psicólogo. Hombre, yo conozco a un doctor que es buenísimo. Váyalo a ver. Está aquí como 20 horas. Ahí va la gente. No, hombre, yo conozco a una estatuita que es, no, hombre, milagrosa. Váyala a ver. Ahí va. Yo conozco a una persona que te puede ayudar en tal o cual problema laboral, en este problema legal, en aquel problema. ¿Y qué es lo que hacemos? Y no digo que sea malo, porque también tenemos a hermanos que son mecánicos, a hermanos que son a lo mejor abogados, o hermanos que, bueno. Pero ¿cuál es el punto? El punto es que tu confianza y tu apoyo, primeramente, es en Dios. Vas al doctor, y no digo que no vayas, pero antes que nada, Señor, ayúdame a mi salud. Y bueno, después ya voy al doctor, pero después voy al doctor no primero. Señor, tengo este problema laboral, ayúdame por favor, y después ya iré con un abogado si es necesario, pero primero voy con Dios. Antes de ir con un psicólogo o psicoterapeuta o lo que sea, antes hay que ir con Dios y ver qué te dice Dios. Esa es la diferencia de Ezequías, y eso es lo que hace que Ezequías tenga éxito, que su apoyo no está en los ricos de este mundo, en los poderosos de este mundo, en los sabios de este mundo, en los inteligentes de este mundo. Al igual que un buen cristiano, también debe ser así. No debe poner su apoyo y su esperanza en el hombre o en los hombres. De pronto tenemos a cualquier persona y todas las personas, ¿qué es lo que hacen y qué es lo que buscan para ser felices? Un hombre o una mujer, y dicen, ay, es que si no tengo esta mujer no soy feliz, y si no tengo este hombre no soy feliz, y si no tengo tal cosa no soy feliz. Pues entonces siempre vas a ser un infeliz, porque tu alegría, tu gozo, lo estás poniendo en las manos de un hombre, de una mujer pecadora, igual que tú o peor. ¿Qué es lo que hace que Ezequías tenga éxito? Su confianza en Dios. Y esto me recuerda al libro de Josué.
que le dice el Señor el secreto del éxito. Han de saber que en muy pocas, en realidad 2 ocasiones en la Escritura encontremos la palabra éxito, en tener éxito. Una es en Josué, y Dios le da el secreto del éxito a Josué. ¿Qué es lo que le dice? Pon estas palabras en tu boca, de día y de noche meditarás en ellas, para que tengas éxito. Éxito. La persona que no piensa en Dios, que no piensa en la palabra de Dios y que no pone en práctica la palabra de Dios, no tiene éxito. Esfuérzate y sé valiente. Pero esforzarse y ser valiente, ¿para qué? No para pelear, sino para meditar en la palabra de Dios y para hacer la palabra de Dios. Ezequías, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Está peleando? No. Él no sale a pelear igual que los otros. Él primero recurre a Dios. ¿Para qué? Para que Dios luche sus batallas, para que Dios luche por él, para que Dios luche por su pueblo. Y entonces Ezequías es un gran ejemplo a seguir. Regresamos a Isaías 32, nuevamente los mismos primeros 2 versículos. Miren, un rey reinará con rectitud y los gobernantes gobernarán con justicia. Cada uno será como un refugio contra el viento, como un resguardo contra la tormenta, como arroyos de agua en tierra seca, como la sombra de un peñasco en el desierto. No solamente el rey gobierna con justicia, sino que cada uno de los gobernantes también gobierna con justicia. Entonces eso, cuando lo traemos a la iglesia, e inclusive a nuestra vida secular, nos trae una lección súper importante. Ve bien a quién escoges, a quién llamas para que colabore en un ministerio. En la primera carta de Pablo a Timoteo encontramos eso. Antes de que llames a alguien a colaborar contigo de manera de planta, por decirlo de alguna manera, ponlo a prueba. Y si es fiel, entonces lo dejas en el ministerio, si no, no. Eso es lo que nos dice Dios. Entonces nosotros tenemos que guardar ese equilibrio. Es cierto, la salvación es por gracia. El ministerio es por gracia, sí. Pero el Señor también te dice, ok, tenemos la gracia, pero también necesitamos la fidelidad de las personas. El trabajo, el esfuerzo y el valor de las personas. Que las personas hagan lo que se les pide que hagan, que lo cumplan. Y si no lo hacen, adiós. Eso dice Dios, y eso dice la palabra de Dios. Entonces, es bien importante comprobar la fidelidad. Pero ¿qué otra cosa tenemos aquí? Mira qué hermoso. Aquí dice, y cada uno. Es decir, no solo el rey, sino también los gobernantes. ¿Serán qué? Como un refugio para el viento, como un resguardo para la tormenta, como arroyos de agua, como sombra de un peñasco en el desierto. 4 cosas hermosas. Cuando tú pones tu confianza en Dios, entonces tú puedes ser una persona confiable para otros. Cuando tú te apoyas en Dios, Dios permite que otros se apoyen en ti, que vean en ti un refugio. Tú no eres Dios, pero eres una persona que gobierna con justicia, y entonces los demás pueden recurrir a ti y se pueden apoyar en ti. Eso no es idolatría. El que tú recurras a un líder de la iglesia no es que lo idolatres. La palabra de Dios dice eso mismo. Es más, el Señor nos dice que si hay algún enfermo, que llames a los líderes de la iglesia para que oren por el enfermo. Pone que no tú puedes orar, bueno, también puedes orar. Puedes orar por la persona, pero también te puedes apoyar en los líderes de la iglesia. Es bien importante que tú sepas que tienes el apoyo del liderazgo de la iglesia en tus momentos de dificultad. Es importante que tú veas en los líderes de la iglesia
alguien en quien refugiarte, alguien en quien apoyarte. Tu principal apoyo es Dios, por supuesto, pero también Dios puso en la iglesia a personas que sean de apoyo para los demás. La misma Biblia nos dice que nos tenemos que apoyar los unos a los otros. Y mira qué hermoso. Esta parte la tenemos en Juan capítulo 7, versículos 37 al 39. En el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Que aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotará ríos de agua viva. Con esto se refería al Espíritu que habrían de recibir más tarde los que creyeron en él. Hasta ese momento el Espíritu no había sido dado, porque Jesús no había sido glorificado todavía. En el Antiguo Testamento, la manera en la que trabajaba Dios era un poquito diferente. No es que Dios sea diferente, sino que a partir de la venida de Jesucristo, Jesucristo cambió, reformó la manera de adorar y otras cosas. En el Antiguo Testamento no todas las personas recibían el don del Espíritu Santo, solamente algunos escogidos, entre los cuales podemos mencionar tal vez a David, a Samuel, ¿verdad? A Ezequías. ¿Qué es lo que hace que Ezequías y los gobernantes gobiernen de esa manera y que ellos sean ese manantial de agua? El que ellos han puesto su confianza en Dios y ellos recibieron el Espíritu Santo de Dios. Por eso aquí nuestro Señor Jesús nos dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Qué es lo que tenía Ezequías? Ezequías tenía sed de justicia, porque su pueblo estaba verdaderamente atormentado y avasallado por los enemigos. Él quería que su pueblo recibiera la bendición de Dios, y Ezequías, ¿qué hace? Se acerca a Dios y bebe del agua que Dios da. Y entonces, ¿qué es lo que pasa con Ezequías? ¿Y qué es lo que puede pasar también contigo? De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Brotarán ríos de agua viva. El Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. El Señor quería bendecir a su pueblo Israel. ¿Y cómo Dios bendice a su pueblo? A través de un rey justo y a través de gobernantes justos. ¿Y qué es lo que dice aquí? Que serán como arroyos de agua en tierra seca, es lo que dice Isaías, de Ezequías y de los gobernantes, porque ellos habían puesto su fe en el Señor, ellos se habían acercado para beber del Señor, y entonces ellos ahora pueden compartir lo que han recibido, y tú y yo también podemos y debemos compartir lo que hemos recibido. Tenemos que entender que lo que nosotros recibimos lo tenemos que dar. El Señor nos dice: den de gracia lo que de gracia han recibido, no se lo queden, no se lo apropien y no piensen que es solo para ustedes. La salvación no es solo para ti, la salvación también es para los que están a tu alrededor. Comparte la salvación, comparte el amor de Dios. Bueno, regresamos a Isaías capítulo 32, versículo 3. No se nublarán los ojos de los que ven, prestarán atención los oídos de los que oyen. Y esto es un contraste de lo que ha estado pasando hasta el momento en el que Isaías está profetizando. Recordemos que esto es algo que dice Isaías que va a suceder, y sucede en la persona de Ezequiel y en los gobernantes. ¿Qué es lo que recientemente vimos? A mí también me tocó predicar eso. Isaías capítulo 28.
un lamento para el reino del norte, Isaías 28. Ay de la altiva corona de los borrachos de Efraín, de la flor marchita de su gloriosa hermosura, que está sobre la cumbre de un valle fértil. Ay de los abatidos por el vino. Esa gente, como siente que tiene el dinero y siente que ya la hizo, presumen de, mira qué dinero tengo, mira qué bien visto, mira qué bien vivo. Pero ¿qué es lo que le dice el Señor? Eso es algo que se va a marchitar, es una flor que se va a marchitar. ¿Qué es lo que nos dice el Señor nuestro Dios? Nos dice el Señor Jesucristo: cuiden de dónde hacen sus tesoros, y no hagan tesoros donde el óxido y la polilla echan a perder, sino hagan tesoros en el cielo, donde no solo el óxido y la polilla no corrompen, sino también donde el ladrón no puede venir a robarles lo que tienen. ¿Y dónde es donde nosotros podemos hacer esos tesoros? En el cielo. Los tesoros que se hacen en el cielo se hacen en la tierra. ¿Cómo es eso? Sí. Compartiendo el amor de Dios con los que están a tu alrededor, ya estás haciendo tesoros en el cielo. Hablándoles a las personas de Jesucristo, ya estás haciendo tesoros en el cielo. Alabando a Dios en esta tierra, estás haciendo tesoros en el cielo. Invitando a tus familiares, a tus amigos a que le canten a Dios, estás haciendo tesoros en el cielo. Y eso, ¿quién te lo va a robar? Si tú vienes y le compartes el evangelio a 10 personas, viene un ladrón y eso, ¿cómo se lo roban? ¿Cómo se lo llevan? Eso no se lo pueden robar. ¿Cuánto tiempo invertimos en trabajar y trabajar y trabajar para comprarnos un coche que el ladrón se roba? Y muchas veces no invertimos el tiempo en compartir el evangelio, que eso no se lo pueden robar. Entonces, qué importante es hacer lo que Dios manda. Recordemos que la Escritura nos dice, y eso lo enseñamos la ocasión pasada, que por el vino la gente se atonta, los gobernantes se atontan, y en aquella ocasión que me tocó predicar eso, los profetas, los líderes religiosos se atontan. Todo el mundo tontín, ¿verdad? Por el vino, y no solo por el vino. Platicábamos en aquella ocasión que cualquier pecado nos atonta. Eso es lo que está diciendo el Señor, que los ojos, lo acabamos de leer, que los ojos no se lograrán. Es lo que el Señor promete a través de estos gobernantes, porque estos gobernantes no le van a entrar duro a la salud, ¿verdad? Hermoso. ¿Qué es lo que Dios nos manda? También lo vimos hace poco, Isaías capítulo 30, versículo 15. Porque así dice el Señor Omnipotente, el Santo de Israel: en el arrepentimiento y la calma está su salvación, en la serenidad y la confianza está su fuerza, pero ustedes no lo quieren reconocer. El pueblo de Israel lo reconoció. Espero que tú, amado, lo reconozcas. ¿Dónde está la salvación? En el arrepentimiento y en la calma. ¿Y qué es el arrepentimiento? Sentarse en una esquina y ponerse a llorar. Eso no es arrepentimiento, eso se llama lágrimas de cocodrilo. Arrepentimiento es dejar de hacer lo que estás haciendo. Dejar de hacer lo que estás haciendo. Muchas de las cosas que hacemos no son agradables a Dios. Son agradables a nosotros, pero a Dios no. Y en muchas ocasiones queremos que Dios se meta a mi camino en vez de que yo me meta al camino de Dios. Arrepentimiento y calma. Calma. Viene el problema, ¿qué tienes que hacer? Inquietarte, angustiarte. ¿Qué es lo que dice el Señor? Por nada estén ustedes preocupados, sino más bien sean conocidas sus necesidades delante de Dios con toda acción de gracias y ruego. Calma, calma. Serenidad y confianza en Dios.
La confianza me da fuerzas. Porque a veces estoy abatido, cansado, porque estoy luchando con mis fuerzas. Pero cuando tú dejas de pelear y confías en Dios, vienen las fuerzas. ¿Por qué? Porque tú no eres el que pelea es Dios. ¿Y ahora quién le puede ganar a Dios? Nadie. Por supuesto, buscando la voluntad de Dios. Buscando yo hacer la voluntad de Dios, no que Dios haga la mía. Señor, haz esto, haz aquello. Y muchas veces el Señor me dice, esa no es mi voluntad. Y en muchas ocasiones tal vez el joven o el adulto dice, Señor, por favor, que se me haga este trabajo, o que se me haga con esta persona. Y ahí la persona orando y llorando, y Dios dice, esa no es mi voluntad. Deja de pedirme eso. Hay que tener cuidado. Recordemos, y esto me lleva inmediatamente al libro de Números. El Señor dio al pueblo de Israel algo para comer, alimento del cielo. Pero el pueblo no quería alimento del cielo. Ya estamos cansados de este alimento. Queremos carne. Cuidado con lo que pides. Yo siempre digo, cuidado con lo que pides. En una de esas, Dios te lo da. Señor, quiero carne. Ahí está tu carne. ¿Y qué es lo que pasa? ¿No dice la Escritura que las personas la tenían apenas en la boca? Y ¡pum! Muertos. Cuidado con lo que pides. Señor, queremos un rey como todos los otros pueblos lo quieren. Ahí está tu rey. Igual que el de los otros pueblos. Pero el Señor les advirtió, no me pidan eso, porque si lo quieren como el de los otros pueblos, va a ser como el de los otros pueblos. Ahí lo tienes. Estás dando duro y duro con el Señor que dice, ¿quieres eso? Ándale pues. Y esa puede ser tu perdición. Tener un rey como el de los otros pueblos. ¿Quieres carne? Ahí está tu carne. ¿Quieres un rey? Ahí está tu rey. Es que hay que advertir siempre a nuestros jóvenes. ¿Qué es lo que nuestros jóvenes quieren? Quieren un novio o una novia como las de los demás muchachos. Abusado, dile a tu hija, a tu hijo, a tu hermano. No pidas eso. En una de esas, Dios te lo concede. Y mira, no la vas a pasar bien. Cuidado con lo que pedimos. ¿Dónde está nuestra confianza? ¿Y dónde está nuestra fuerza? En Dios. Pero Dios nos va a dar la fuerza para hacer su voluntad, no la mía. Su voluntad, no la mía. Y entonces, ¿qué encontramos en Ezequías y qué encontramos en los gobernantes? Arrepentimiento. Ezequías no hizo lo que hizo su padre. Ezequías no hizo lo que hacían los de Israel. Arrepentimiento. Calma. Venían los enemigos y ¿qué hizo Ezequías? Yo consulto a Dios, pido a Dios. Confianza en Dios. Él tuvo éxito. ¿Por qué? Porque su confianza estaba en el Señor. ¿En qué está tu confianza? ¿Dónde está tu paz? ¿Dónde está tu tranquilidad? ¿Dónde está tu salvación? Continuamos, estamos en Isaías 32. La mente impulsiva comprenderá y entenderá. La lengua tartamuda lo hará con fluidez y claridad. Ya se llamará noble al necio y será respetado el canalla. Porque el necio prefiere necedades y su mente maquina iniquidad. Practica la impiedad y habla falsedades contra el Señor. Deja con hambre al hambriento y le niega el agua al sediento. Qué importante es entonces cambiar nuestra manera de pensar. Alimentarnos de cosas positivas. Porque de pronto es triste ver a un hermano cristiano o una hermana alimentando su mente y alimentando su corazón una y otra vez de pensamientos nocivos.
de pensamientos destructivos, de pensamientos tristes, de pensamientos impulsivos. Le hacen algo y responde con la primera cosa que se le viene a la mente y tristemente luego no la abandona. Se sigue y se sigue y se sigue con esa mente impulsiva, actúa por impulso. Lo que a veces se dice, actúa con el estómago o piensa con el estómago, con las tripas, ¿sí saben lo que quiere decir eso, no? Con las emociones, no con la razón. Es triste ver a un hermano o una hermana cristiana actuando por sentimientos, por lo que siente. El cristianismo el día de hoy sufre mucho por eso, porque hay muchos cristianos o muchos que se dicen cristianos que aceptan a Dios por puro sentimentalismo, no con razón ni con entendimiento. Muchos de ellos ni siquiera saben, no entienden lo que es ser un cristiano. Y su vida es así, es una vida de impulsos, es una vida de sentimientos, y no hay razón, y no hay entendimiento. El Señor dice que lo hagamos no solamente con el corazón, sino también que hay que echarle coco. Y muchas de las cosas que hacemos son irracionales, son impulsivas. Pero el Señor promete algo para su pueblo, que aquel que es impulsivo va a dejar de actuar solamente por impulsos y por sentimientos para tener razonamiento, entendimiento. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¿Por qué? Porque la persona que actúa por impulso contamina a los demás de sus impulsos, de sus sentimientos. Y entonces, en el versículo 5, vemos también que el mundo en aquel tiempo y el día de hoy le llama noble ¿a quién? Al que posee riquezas materiales. Pero en el reino de Dios esas riquezas no valen nada. La riqueza es espiritual. Por eso nuevamente hay que hacer tesoros en el cielo. Por eso el Señor dice, aquellos que se llaman nobles, ya se les dejará de llamar nobles. Porque nuestra riqueza no debe ser la económica, la material, la física, sino la espiritual. La espiritual. Y entonces ya no se le llamará rico a aquel que tiene dinero, sino pobre. ¿Por qué? Porque espiritualmente es vacío. Y será rico aquel que espiritualmente es rico. ¡Qué hermoso! Y qué triste de pronto ver que creyentes el día de hoy invierten una cantidad impresionante de esfuerzos, de tiempo y de dinero en cosas materiales. En el trabajo. Córrele para el trabajo y no voy a llegar tarde al trabajo. Pero tristemente es muy difícil que decir, ay, voy a llegar tarde a la oración, voy a llegar tarde al servicio, córrele, porque me van a poner retardo o me van a poner falta. No, a las personas no les interesa llegar tarde a un servicio. No les interesa. ¿Por qué? Porque aquí no hay plata, ¿verdad? Porque aquí como no les vamos a descontar dinero, ¿qué importa? Pues al fin que es Dios. Chispas. A lo mejor no lo dicen así, pero es lo que hacen. Es la importancia que se le da a Dios. Al trabajo no llega tarde, a la escuela no llega tarde, entrega todos los trabajos. No le digas que lea, porque no tiene tiempo. Y entonces nos preguntamos, ay Señor, ¿por qué este mundo no cambia? No, el que no cambia eres tú. El que tiene que hacer la diferencia eres tú. Tu mundo lo empiezas a cambiar cuando tú cambias. ¿Qué es lo que provocó todo el cambio en una nación? Un hombre, Ezequías. ¿Qué es lo que puede hacer el cambio en tu familia? Un hombre o una mujer. Su nombre, el tuyo. Ese es el que va a hacer el cambio. Filipenses capítulo 4, versículo 8 dice, hermanos, todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que merezca excelencia o elogio, en eso piensen.
En eso tenemos que estar pensando. Pero muchas veces como cristianos no pensamos en eso. Pensamos en mentiras, pensamos en cosas irrespetuosas, pensamos que si esto no es justo, pensamos en cosas que no son amables, pensamos en cosas que no son admirables. Estamos haciendo exactamente todo lo contrario a lo que Dios nos dice que tenemos que llenar nuestra mente y nuestro corazón. Porque a veces estamos tan amargados porque nos llenamos de amargura en vez de alimentarnos. Por eso, ¿qué razón tiene aquella frase que dice, eres lo que comes? Espiritualmente es lo mismo. ¿Qué comes espiritualmente? Sentimentalmente, ¿qué comes? ¿Comes amargura? Pues estás amargado. ¿Comes podredumbre? Pues estás podrido. ¿Comes sano? Estás sano. ¿Qué comes? Isaías capítulo 5, versículos 20 a 23. Hay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los que se consideran sabios, de los que se creen inteligentes. Hay de los valientes para vivir vino, de los valentones que mezclan bebidas embriagantes, de los que por soborno absuelven al culpable y le niegan sus derechos al indefenso. Por mucho tiempo eso pasó en el pueblo de Israel, pero bueno, nuestra sociedad no es muy diferente. Al día de hoy sigue habiendo personas que a lo malo le llaman bueno, ¿no? Que si está un hombre con 3, 4 mujeres, no, este cuate, cuando sea grande yo quiero ser como él. Órale. No, este cuate, mira, se avienta una botella de tequila y no se marea. No, hombre, yo quiero ser como él. Tantos, ¿no? O que si ya le agarró esto o aquello, o ya se tumbó esto o se tumbó aquello, no, hombre. Por eso el Señor dice, a lo malo le llaman bueno, y a lo bueno malo. Y tú vas a leer ese, aleluya, persinado, no sé, te pueden decir cualquier babosada, ¿no? A lo bueno le llaman malo, a lo malo bueno. Eso es lo que sucede cuando una sociedad se corrompe. Cuando una sociedad se deja llevar por los deseos pecaminosos y no por la palabra de Dios. Y eso, tristemente, a veces no solamente pasa en la sociedad, se llega a meter en las personas, se llega a meter en los cristianos. ¡Qué terrible! Hasta que viene un cambio. Isaías capítulo 37, versículos 7 y 8. El canalla recurre a mañas malignas y trama designios infames. Destruye a los pobres con mentiras, aunque el necesitado reclame justicia. El noble, por el contrario, consigue nobles planes y en sus nobles acciones se adhiere. Hemos estado viendo contrastes y muchos de estos contrastes los encontramos no en el capítulo 32, sino que recurrimos a capítulos anteriores, ¿cierto? Pero el último contraste de Isaías 32 está en el mismo capítulo. Estos dos versículos son un contraste. Por un lado tenemos a la persona que es canalla, que recurre a la trampa, a artimañas, que se la pasa planeando hacer el mal. ¿Cómo le voy a hacer para hacer esto, para hacer aquello? Maligno. Y que destruye a la gente con mentiras. Y que dice mentiras. Y tenemos el otro tipo de persona, el noble. Que sus planes son nobles, son buenos. Y que hace o que toma acciones nobles. Ándale. En estos primeros 8 versículos aprendimos varias cosas. ¿Y qué es lo que podemos concluir de estos primeros 8 versículos del capítulo 32? Que debemos gobernar con rectitud, de manera que seamos una buena influencia, una influencia positiva para los que están a nuestro alrededor, para los que están después de nosotros o abajo de nosotros, ¿sí?
Segunda cosa que aprendimos de este capítulo es que debemos confiar en Dios. No importando lo que hayan hecho nuestros antepasados. Posiblemente nuestros antepasados cometieron errores. Es más, posiblemente tú antes de conocer a Dios cometiste errores. Dije antes. Después ya no se vale. Posiblemente antes de conocer a Dios cometiste muchos errores. Confía en Dios. Confía en Dios. Tercera cosa que aprendimos el día de hoy, debemos destrozar cualquier vestigio, cualquier pedazo, cualquier cosa que quede en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra casa de idolatría, así como lo dijo Ezequías. Ezequías destruyó la idolatría de su casa y de su pueblo. Cuarta cosa que aprendimos el día de hoy, confiar en Dios y no apoyarnos en el mundo, en las personas del mundo, en la sabiduría del mundo, en la riqueza del mundo, en el poder del mundo, en la fuerza del mundo, sino en la sabiduría de Dios, en la riqueza de Dios, en la fuerza de Dios, en el poder de Dios. En eso nos tenemos que apoyar. Quinta cosa que aprendimos el día de hoy, ser apoyo y refugio para quienes, para aquellos que están en necesidad, ayudarlos de una manera sabia y santa. Sexta cosa que aprendimos, debemos trabajar y esforzarnos. ¿Por qué? Por las riquezas espirituales. Y la última cosa que aprendimos, y que tal vez no la mencionó antes con todo detalle, debemos permitir que Jesús reine en nuestros corazones. Por eso regresé a este primer versículo. Cuando Jesús reina en tu corazón, entonces nosotros gobernamos con justicia. Si no gobernamos con justicia, posiblemente es porque Jesús no está reinando en nuestros corazones. Y el día de hoy tenemos un compromiso grande. Varones, tenemos un compromiso para gobernar nuestras casas, a nuestras esposas e hijos con justicia. Hermanas, tenemos un compromiso grande. Si Jesús reina en tu corazón, entonces tú gobernarás tu casa y a tus hijos con justicia, con la justicia que viene de Dios. Y hermanos que servimos en la iglesia, de la misma manera, si Jesús reina en nuestros corazones, el gobierno de la iglesia será un gobierno con justicia, no un gobierno nublado y atontado por el pecado. Eso aprendimos el día de hoy. Vamos a ver. Amado Señor, bendito y alabado seas, gracias te damos por las lecciones que nos diste el día de hoy, a través de tu palabra, y que encontramos en la historia de tu pueblo Israel, en el libro de los Reyes y también en las profecías de Isaías. Señor, bendito y alabado seas eternamente y por siempre. Ayúdanos, Padre, para que estas lecciones, la del día de hoy y las que tuvimos anteriormente, no sean solamente palabras que repitamos. Ayúdanos, Señor, a amarte, a obedecerte, a creer en ti, no solamente con los labios, sino también con el corazón y con nuestras acciones. Te suplicamos esto, Padre Todopoderoso, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.